Ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Vamos a compartir algunas reflexiones en Mateo capítulo 5. Dios mediante, algunos miércoles vamos a ir tomando este pasaje conocido de las bienaventuranzas, así si poco a poco lo vamos desarrollando y llevando adelante. Es un texto, algunos han llamado como la Constitución del Reino de Dios, y está bueno el título, ¿no? Eh, Vieron que cada país tiene su constitución nacional, cada provincia tiene su constitución provincial, y donde, bueno, esto es como que la norma básica donde se mueve una nación, ¿no? Después vendrán las leyes, habrá que ir armando toda una arquitectura legal, ¿no? Pero ahí está como la base, el esqueleto donde se funda absolutamente todo. Y bueno, creo que está bueno pensarlo de esta manera. Eh, Vamos a leer el texto y después ya vamos a comentar algunas cositas. Mateo capítulo 5. Esperen que voy a buscar los anteojos. Esperen que antes de arrancar, así podemos ver bien, me voy a poner los ojos y arranco. Ahora sí, mejor. Dice, viendo la multitud, subió al monte Jesús, obviamente, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, un poquito de agua. Y bien, ahí está. Este es el texto conocido, famoso de las bienaventuranzas. Eh, la primera cuestión que nos chocamos, si bien, bueno, ahí hay un tema con los destinatarios del mensaje, que eh, en principio son los discípulos, ¿sí? Pero también sería parte de la multitud. Y bueno, muchos escucharon este sermón, también en Lucas se repiten muchos de estos pasajes. Pero lo primero que quizás nos chocamos con el texto y de lo que tenemos que tener claro es de qué estamos hablando cuando hablamos de bienaventurado o de bienaventuranza. ¿Qué significa? A veces se arman incluso algunas polémicas que son, a mi modo de ver, bastante inútiles, porque a veces hay cosas que uno dice que está bien y el otro dice está bien, y a veces las cosas no son, los temas no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, eh, ¿qué significa bienaventurado? Bueno, en general muchos dicen dichoso, ¿no? O feliz. Eh, Doblemente feliz, algunos dicen infinitamente feliz. O con una felicidad fuera de lo racional, si se quiere, ¿no? Eh, Entiendo que no está mal esta acepción, eh, pero lo interesante es que certeramente podemos saber, todos como hijos de Dios, sabemos que cuando nos movemos bajo las indicaciones y bajo lo que Dios propone para nuestra vida, indudablemente eso trae felicidad a la vida y al corazón. La discusión a veces se arma,
déjenme decir que me parece bastante inútil discutir por esto, porque eh, hay quien dice, bueno, no, pero en realidad la felicidad es una cuestión subjetiva, es algo que es personal de cada uno, y lo que Dios plantea acá son cuestiones objetivas, son cuestiones que superan lo que nos pasa individualmente, y que son así indefectiblemente. Y en realidad, no sé por qué se arma la polémica, porque en realidad una cosa no quita la otra. Ambos sentidos son perfectamente válidos. Eh, la felicidad es cierto que es un estado interno de la persona, es verdad que es subjetiva, pero es verdad que la vida, cuando la vivimos bajo lo que Dios quiere, permite tener y vivir bajo la felicidad de estar con el Señor Jesús. Obviamente que pasamos por momentos, ¿no? Y hay momentos alegres y momentos tristes. Podemos, si queremos, hilar fino y hablar no de felicidad, sino de una paz interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol. Pero verdaderamente está bien hablar de eso. Eh, y cuando se habla de bienaventuranza en el sentido que se habla acá, la felicidad que podemos disfrutar al lado del Señor, se habla de, claro, son bienaventurados aquellos que en determinados momentos cumplen con alguna condición. Esas condiciones, que son diferentes en cada una de las bienaventuranzas que se mencionan, hoy vamos a ver solo la primera, ¿no? Eh, es que no son tanto deberes éticos, no son deberes que tenemos que hacer, sino son actitudes emocionales que ponen un fundamento y que justamente nos llevan a ese estado de paz, a ese estado de tranquilidad, de sabernos que estamos bajo la cobertura del Señor. Cuando esas actitudes están en nosotros, de alguna u otra manera el Señor se encarga de aplacarnos, de ponernos en vereda cuando nos ponemos nerviosos, de poder vivir bajo la tranquilidad y bajo la paz de saber de que el Señor tiene todo bajo control. Hay una autora, que, John Stott, en su libro cita a otra persona llamada Ernest Ligon, eh, que dice, de las bienaventuranzas, este hombre dice, las bienaventuranzas son la fórmula básica para una adecuada salud mental, para tener todos los patitos en fila, en definitiva. Porque a todos se nos desalinean en algún momento. Y cuando en, eh, de alguna u otra manera nos volvemos a lo que el Señor nos propone, los patitos se alinean y podemos pensar con claridad. Y verdaderamente podemos disfrutar de la vida que Dios propone. Como decíamos, no se plantea tanto como deberes las condiciones que generan la bienaventuranza, sino realmente son actitudes de nuestro corazón. Y cuando el corazón está dispuesto a actuar en favor de Dios con este tipo de actitudes que se mencionan acá, como decimos, ahora vamos a ver la primera, eh, verdaderamente podemos disfrutar de la paz, de la tranquilidad de estar con el Señor, de la tranquilidad de estar bajo su voluntad, bajo su cobertura, eh, de la felicidad que ello implica en muchas circunstancias. También podemos disfrutar de las condiciones que objetivamente el Señor hace, ¿no? Por eso, quienes discuten esto dicen, bueno, en realidad no tendría que decir dichosos, tendría que decir benditos. Bueno, nada, juegos de palabras que me parece que no nos conducen a nada, ¿no? Eh, y por eso, como decíamos al comienzo, sí, son actitudes que nos hacen bien y que Dios recompensa también, ¿no? Eh, Como sabemos, quienes hemos transitado ya unos cuantos años en el Evangelio, unos cuantos años siendo el Señor, sabemos que existe también una conexión entre la santidad y la felicidad. Eh, y obviamente que a veces eh, esta conexión parece que se rompe, ¿no? En momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos en donde a veces verdaderamente no sabemos bien para qué lado disparar, pero tarde o temprano se vuelve a conectar, se vuelve a reconectar, estar bajo la voluntad del Señor, nos permite disfrutar de lo que Dios quiere que disfrutemos.
Bien, hasta ahí con la parte introductoria. Se podría hablar muchísimo más, pero bueno, vamos a dejarlo acá para no extenderlo demasiado. Y cuando llegamos al versículo 13 nos encontramos que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre acá, bueno, es una palabra que se usa también para hablar de pobreza material, sí, se usa bastante. Eh, pero la idea, la connotación principal es una dependencia humilde de Dios. Y lo que la Biblia marca en este pasaje, en otros pasajes, incluso a la luz del Antiguo Testamento también, es que cuando se habla de pobreza al acercarnos a Dios en nuestra relación con Dios, se está hablando justamente de una actitud humilde que entiende la necesidad que tenemos de Dios. Eh, el Salmo 34, por ejemplo, David decía, ¿se acuerdan que decía, este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias? Claro, ¿qué pobre está hablando? Y no es que el pobre que no tiene para comer y que bueno, porque las angustias, es verdad que no tener para comer es un motivo de angustia, pero no es el único motivo de angustia que existe. Existen un montón. Eh, y dice que lo libró de todas sus angustias. Eh, es por ello que cuando se habla justamente de los pobres en espíritu, de la pobreza espiritual, está hablando de aquel que está afligido, que está angustiado justamente por su necesidad espiritual que existe dentro de su corazón, porque es incapaz de librarse a sí mismo. Porque se da lo que decía el viejo filósofo, ¿no? Un matemático y demás, Blas Pascal, ¿no? Que era un gran creyente. Pascal decía, el corazón tiene un vacío que únicamente Dios lo puede llenar. Y efectivamente es así. Y la pobreza en espíritu nos lleva a eso, a darnos cuenta que tenemos un vacío, que no podemos obtener satisfacción, que muchos lo han perseguido, como hemos hablado largamente ya cuando hablamos de Salomón y de personajes públicos que han disfrutado un montón de cosas y bendiciones, no bendiciones, sino de bienes y de placeres acá en la tierra. Eh, y verdaderamente no alcanzaron ningún tipo de satisfacción en este mundo. Pero efectivamente el pobre en espíritu se da cuenta que eso es una realidad y por consiguiente va a buscar a Dios para salvación. Va a buscar, aunque es consciente de que no tiene derecho a hacer ningún reclamo. Eso también está bueno y es interesante, porque eh, la realidad es que mucha gente se acerca a Dios bajo sus propias condiciones y bajo sus propios reclamos y pretendiendo tener derecho a algo. La realidad es que no tenemos ningún derecho a nada. El único derecho que tenemos es irnos de cabeza al infierno. Por nuestra propia, en cuanto a nuestra vida, de nuestras propias decisiones. Ese es el único derecho que tenemos. No tenemos otro. Dios no tiene la obligación de salvarnos, no lo tenía y lo hizo igual. Eh, es por eso que se habla de pobreza espiritual, de decir, como alguno también ha dicho, de estar espiritualmente, de sentirme en bancarrota, de sentirme quebrado en el corazón y bueno, cuando vieron una persona, una empresa, eh, empieza a andar mal económicamente, se declara, bueno, primero hay algunos pasos intermedios, pero finalmente se declara la quiebra. Cuando se declara la quiebra, bueno, es el paso previo para liquidar todos los bienes, para que esa empresa desaparezca como tal, o para que eh, esa persona física, bueno, ya no pueda ser un actor económico en nuestra sociedad, ¿no? Entonces eso es y bueno, la pobreza en espíritu implica eso. Delante de Dios nos sentimos quebrados, estamos en bancarrota, podríamos decir. Eh, todos estos textos, los textos que hay, bueno, el Sermón del Monte en general, ¿no? Las bienaventuranzas, ustedes saben que forman parte y dan inicio a este famoso, quizás el sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte. Eh, todos estos textos tienen muchísima conexión con muchos pasajes del Antiguo Testamento.
Y si usted se fija en detalle, va a encontrar que bienaventurados, los pobres en espíritu, tiene un antecedente muy claro en el libro de Isaías, en el capítulo 66. Eh, y fíjense cómo en Isaías capítulo 66 Dios se presenta, y fíjense cómo se presenta y qué es lo que dice. Isaías 66:1 dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde estará la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esa es un poco la explicación bien clara de qué significa el que tiembla ante mi palabra. El que Dios habla y empieza a parar los antenitos. Cada vez que nos acercamos al Señor, cada vez que obviamente que de distintas maneras, en distintas formas, de acuerdo a este texto, pero cada vez que eso ocurre, tenemos que parar las antenas porque Dios está diciendo algo. Y aquel que tiembla ante mi palabra, dice, es el que verdaderamente va a recibir lo que Dios quiere lo que Dios le quiere dar, ¿no? Ese es el verdaderamente poder en espíritu. Ante ese me voy a presentar, dice Dios. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos tendrán libre entrada al reino de los cielos. Em, ¿Te acuerdan cuando eh, María recibe el anuncio de que iba a ser la madre del Señor, ¿no? Escribe un, un gran canto, un gran himno. Incluso a ese himno se le ha puesto música, Vivaldi le ha puesto música, por ejemplo, y se le llama el Magnífica. Eh, y en el Magnificat, Lucas capítulo 1, le cito, María dice lo siguiente, una de las partes que, que ella menciona en ese canto de alabanza. Dice Lucas 1:51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Cuántas veces nos sentimos ricos? ¿Cuántas veces nos sentimos fuertes? ¿Cuántas veces creemos eh, que todo está bajo nuestro control? La realidad es que no todo está bajo nuestro control. La realidad es que delante de Dios, cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta que estamos en bancarrota espiritual. Por eso pudimos llegar a Él. Por eso el Evangelio pudo hacer su trabajo en nuestras vidas. Por el motivo opuesto, el Evangelio no hace ese trabajo en la vida de las personas que rechazan al Señor. Y, y esto mismo es lo que pasaba justamente en un sentido contrario, con las personas que formaban parte de la iglesia en la ciudad de la Odisea. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis eh, el Señor escribe cartas a 7 iglesias del Asia Menor. La última de ellas es quizás la peor, la que no se le da ningún elogio, la iglesia de la Odisea. Y en esa carta el Señor le tiene que decir a esta iglesia, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, cosa que era, entre comillas, cierto desde un punto de vista económico, eh, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa es la realidad del que se siente rico. A los ricos, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Son esas paradojas eh, con las cuales nos encontramos en la Biblia un montón de veces. Y que forman parte de nuestra realidad y que lo tenemos que asumir. Por eso decía, este pasaje o la bienaventuranza que hemos visto muchas veces, y está bien que se use, está perfecto, es más, creo que es el sentido principal también, se usa para la presentación del Evangelio, porque eso es una realidad. Eh, Quien no se reconoce pobre en su interior y en bancarrota espiritual de ninguna manera puede abrir su corazón a Jesucristo. De ninguna manera va a reconocer sus pecados, va a reconocer con fe al Señor, va a tratar siempre, aquel que no se reconoce de esa manera, va a tratar siempre de marcar las condiciones, va a tratar siempre de definir eh, de qué manera se debe conducir las cosas, va a ser un adicto al paramicismo, para mí esto, para mí lo otro, para mí lo de más allá. Y bueno, cuando el paramicismo nos invade, a Dios lo dejamos afuera. Y por eso es que el Señor nos está llamando nuevamente, ¿no? Eh, Llama obviamente al que no es del Señor y le dice, te tenés que reconocer como un pobre en espíritu, estás en bancarrota espiritual, tenés que reconocer que eso es una realidad, no podés seguir tratando de vos de marcar las condiciones porque no tenés claridad para hacerlo. Tenés que dejar que yo te marque las condiciones, en definitiva. Pero también nos dice a nosotros, nos dice a los creyentes, che, ojo, pará, no puedes decir yo soy rico, me he enriquecido, no, pará, despacio, vamos paso a paso. Que el Señor haya hecho una obra es un milagro, es para disfrutarlo, es una gloria, pero vamos paso a paso, vamos tranquilos, siempre tenemos que volvernos a Él, con pobreza espiritual, y para que Él nos llene de lo que Él nos quiere llenar. Eh, Por eso el apóstol no decía, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga, el que se cree fuerte, no sé, podemos encontrar miles de ejemplos en la Biblia y en la vida eh, de las personas a nuestro alrededor que hemos conocido a lo largo de los años, ¿no? Podemos encontrar pilas de ejemplos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso del rey Usía, que vivió 52 años de un reinado que fue brillante y que lo puso a Israel, que trajo un avivamiento tremendo en Israel, pero en algún momento se creyó fuerte y tomó atribuciones que no tenía que tomar, como ofrecer el sacrificio que solamente los sacerdotes podían ofrecer. Y bueno, Dios tuvo que intervenir y tuvo que intervenir de una manera seria y muy severa, llenándolo de lepra a este rey tan brillante y que había sido temeroso de Dios y que había hecho muchísimas cosas buenas. Bueno, el Señor también nos llama a veces a que la bancarrota espiritual pueda ser una realidad, podamos reconocerla y que podamos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros en el reino de los cielos. Es un reino que, en el reino ya estamos, ¿sí? No disfrutamos del lugar del cielo, pero sí disfrutamos del reino de los cielos hoy por hoy. Que, que eso es una realidad para nosotros que somos el Señor, para que también podamos presentarle el Evangelio a aquellos que quizás en humildad también se reconocen que están en necesidad. Cuando eso no ocurre, bueno, eso es un problema, pero bueno, el Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. Pero hay personas que sí lo reconocen, pero no saben que Jesús vino a pagar el precio de sus pecados. O quizás no lo tengan claro, reconocen su necesidad, pero le falta la fe para llegarse a Jesucristo. Bueno, eso también puede ser una realidad en la presentación del mensaje del Evangelio, ¿no? Así que bueno, esto es lo que primero podemos compartir respecto a las bienaventuranzas. Vamos a seguir estudiándolas si el Señor lo permite. Lo vamos a seguir viendo. Si llegamos a tomar algún tipo de estudio, algo global, quizás tengamos que cortarlo. Después vamos a ver, pero eh, la idea es que empecemos a familiarizarnos con la constitución del reino de los cielos, ¿no? Como decíamos al principio. Y que eso nos pueda hacer bien
y que de esa manera podamos disfrutar de lo que Dios quiere, bendecir a los hermanos, bendecir a la congregación, bendecir a las personas que están a nuestro alrededor y también bendecir a aquellos que no tienen ese. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este momento, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque en todo tiempo y en todo momento, Señor, podemos gozar de tu bendición, Señor. Y gozar, Señor, eh, de lo que vos tenés para decirnos. Señor, gracias porque como recién leíamos y estudiábamos, Señor, cuando reconocemos nuestra necesidad, vos intervenís y vos obrás. Y es por ello, Señor, que hoy nos volvemos a presentar delante tuyo, reconociendo nuestra necesidad de vos, pidiéndote perdón por las veces que nos hemos sentido fuertes, nos hemos sentido firmes, y las veces que consecuentemente a ello hemos caído. Gracias porque vos siempre nos levantás y porque tu poder es infinito. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que bendigas a todas las personas por las cuales hemos orado hoy. Ponemos a todos ellos en tus manos, Señor, te queremos pedir, Señor, también que bendigas a la congregación, que bendigas a los hermanos, que bendigas la obra entre los niños, por la escuelita del sábado, por la reunión de bautismo del sábado 30. Te pedimos que estés obrando grandemente, Señor. Ponemos todo en tus benditas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios mediante, nos encontramos el domingo. Las reuniones son de mañana, recuerden, 10 de la mañana, la cena del Señor. 11 de la mañana la segunda reunión.